Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer conceptos psicológicos para el obrero cristiano. ¿Cómo percibimos a quienes nos rodean y su realidad? Percepción, por Jorge Soubarzo. La frase ver para creer da por sentado que los sentidos siempre describen la realidad con precisión. En muchos casos esto es cierto, pero en otros nuestros sentidos dan una imagen muy deformada e imprecisa del medio o de la realidad que percibimos. En tales casos hacemos correcciones por lo que sabemos que son las cosas, es decir, nos basamos en nuestra experiencia y tendemos a hacer caso omiso de lo que nos dicen los órganos de los sentidos, porque sabemos que son imprecisos. Otras veces vemos lo que queremos, ver más que lo que en realidad es. Generalmente no nos damos cuenta de que hacemos correcciones por la mala información que a veces nos proporcionan los sentidos, pero es una tarea casi continua. Un texto de psicología da el ejemplo de que cuando entramos en un aula, esta parece proporcional y simétrica. La pared trasera del local, situada a cierta distancia de nosotros, parece tan alta como la pared más próxima a nosotros. Sin embargo, sabemos que esto no es así, por la imagen formada en la retina. Las cosas más alejadas siempre hacen una imagen menor en la retina. Si la percepción fuera determinada simplemente por la actividad de los órganos de los sentidos, ninguna habitación parecería proporcionada cuando la viéramos desde un rincón. Debido a su experiencia, una persona que entra en una habitación por primera vez sabe que, con toda probabilidad, es simétrica, es decir, que todas las paredes son de la misma altura. Sus ojos no le transmiten esta impresión. Su percepción de la habitación es influida considerablemente por su experiencia con tales estímulos. Así, la percepción es algo más que una imagen refleja del mundo proporcionada por los sentidos, puesto que participa en la comprensión y el significado. Es evidente que la experiencia o lo que el individuo ha aprendido desempeña un papel muy importante. Consideramos la percepción como un proceso bipolar, es decir, un proceso con dos aspectos principales. Uno relativo a las características de los estímulos que activan los órganos de los sentidos, mientras que el segundo abarca las características del perceptor, su experiencia, sus motivos, actitudes, personalidad, etc. A todos nos ha pasado también que después de percibir un estímulo no estamos del todo seguros a qué corresponde y tenemos la necesidad de chequear. Por ejemplo, si estamos solos en la casa y escuchamos ruidos que provienen del jardín, nuestra tendencia será pensar y reaccionar a ese ruido con la sospecha de que es un ladrón o un intruso que está en nuestra casa, o con la idea de que se trata de un animal o al viento. En ambos casos, nuestro organismo reaccionará igual, demostrando temor, hasta que al cerciorarnos nos convenzamos de que no es lo que más tememos. Aquí hablamos de ilusión versus percepción real. Es a posteriori que podemos discriminar si es una ilusión, son errores de interpretación de la sensación o una percepción real. La sensación, la percepción y la representación. Por motivos más bien didácticos dividiremos el proceso de percibir en tres partes: la sensación, la percepción y la representación. Estas están muy relacionadas entre sí de tal manera que la división es por motivos más bien de entender este proceso. Sensación, definición. Se habla de sensación cuando un estímulo que actúa sobre un órgano sensorial, llamado receptor, es capaz de excitarlo y provocar una reacción de transmisión hacia un centro integrador, que en el caso del hombre es el cerebro. El cerebro registra dicho estímulo como una experiencia que denominamos sensación. Características.
Los receptores tienen una constitución fisiológica diferente para cada estímulo al que son capaces de responder. Onda luminosa en el caso de la visión o vibraciones en caso del oído. La secuencia de eventos que produce una sensación se podría describir de la siguiente manera. Cierta forma de energía, ya sea de origen externo o del interno del cuerpo, estimula a una célula receptora en algunos de los órganos de los sentidos. La energía debe ser lo suficientemente intensa porque de otra manera la célula receptora no reaccionará a ella. La célula receptora estimulada envía una señal electroquímica codificada hacia el cerebro. La señal varía de acuerdo con las características del estímulo. Los receptores para la audición son diferentes a los receptores para la vista. Sin embargo, todos los receptores tienen algunas características comunes. Responde según la ley del todo o nada. Es decir, si el estímulo es lo suficientemente intenso, o sea, sobrepasa el umbral mínimo necesario para que el receptor evoque una respuesta. Esta respuesta será una despolarización de la membrana o sensación siempre de idéntica intensidad, independiente de la fuerza del estímulo. Si no alcanza el umbral mínimo, no hay respuesta en absoluto. Al umbral mínimo, también llamado umbral absoluto, se le define como la cantidad mínima de energía que puede detectar una persona como estimulación el 50% de las veces. La diferencia de sensación depende de la fibra nerviosa en cuestión, de su número y de la frecuencia de los impulsos transmitidos, más que del estímulo. Podemos decir que en cierta forma cada experiencia sensorial es una ilusión creada por el cerebro, ya que éste se encuentra cerrado dentro del cráneo y es perturbado por una serie de señales sensoriales que son codificadas por los receptores específicos y trasladados el impulso por millones de fibras nerviosas hacia puntos nerviosos específicos donde ocurre el fenómeno de la sensación. La idea de un umbral supone que ciertos eventos que ocurren en el mundo real nunca se experimentará en forma consciente. Tipo de sensaciones. Numeramos los diferentes receptores del hombre y el tipo de excitación que requieren para transmitir un potencial que el cerebro registra como sensación. Retina, conos y bastones. Se excita por ondas electromagnéticas que van de 10,5 a 10,4 centímetros. La sensación provocada es la de luz y colores, a pesar que la gama de longitud de onda a la que son sensibles los seres humanos es relativamente estrecha, al menos comparada con la totalidad del espectro electromagnético. La porción a la que somos capaces de responder nos permite una gran flexibilidad para percibir el mundo. Una persona con una visión normal de los colores es capaz de discernir no menos de 7 millones de colores distintos. Órgano del Golgi, célula de Corti, se excita por vibraciones mecánicas de 20 a 20.000 Hz. La sensación provocada es de sonidos y ruidos. Aparato vestibular, células ciliadas, se excita por movimiento de la cabeza. La sensación es de equilibrio y movimiento. Estos dos sentidos se ubican en el oído. Este sentido le permite a la persona caminar por el mundo y conservar una posición erguida sin caer. Junto con la audición, el proceso por el cual las ondas sonoras se traducen en forma comprensible y dotada de significado. Los sentidos del movimiento y el equilibrio representan las principales funciones del oído. Célula cutánea, corpúsculos de Krauss-Pacini. Se excita por ondas electromagnéticas que van de 10,4 y a 10 a 2 centímetros. La sensación provocada es de frío o calor. Célula cutánea, corpúsculos de Meissner. Se excitan por presión. La sensación es táctil. Terminaciones nerviosas libres. Se excita por aporte de energía intensa. La sensación es de dolor. Todos los sentidos de nuestra piel,
tacto, presión, temperatura y dolor desempeña un papel de gran importancia para la supervivencia, indicándonos la existencia de posible peligro para nuestros cuerpos. Célula gustativa. Se excita por sustancia química en solución acuosa. La sensación es gustativa. La célula receptora del gusto se localiza en la papila gustativa, que se distribuyen a lo largo y ancho de la lengua y se especializa en sabores dulce, agrio, salado y amargo. Todos los demás sabores serían una combinación de estas cuatro cualidades básicas. Células olfativas. Se excita por sustancia química en forma gaseosa. La sensación es olfativa. Las células olfativas se encuentran en la cavidad nasal y se han identificado más de 1000 tipos diferentes. Receptores propioceptivos. Se excita por modificaciones químicas y mecánicas del medio interno del cuerpo. La sensación es de presión y tensión. Percepción. Definición. Una vez que llega al cerebro la transmisión nerviosa desde el receptor, este registro se somete a una serie de elaboraciones psíquicas hasta convertirse en una percepción, elaboraciones de las cuales habitualmente no estamos conscientes y que nos llevan a llamar a las percepciones como sensaciones. Si no fuera así, nuestros sentidos nos proporcionarían datos crudos del mundo externo y a menos que interpretemos esta información sin procesar. Esta permanecerá como un ruido o una perturbación sin sentido. Es sólo a través de percepción que el dato se nos aparece con carácter de objeto, lo que Jasper llamó conciencia de objeto, y que se considera la función que más caracteriza a la percepción. Entonces podemos definir a la percepción como el acto de toma de conocimiento de datos sensoriales del mundo que nos rodea. Esta constituye un mecanismo a través del cual el hombre adquiere el conocimiento del mundo exterior o de su propio mundo interior. En psicología se denomina percepción al proceso por el que la conciencia integra las impresiones sensoriales sobre los objetos, acontecimientos, situaciones. Se distingue de la sensación por su carácter activo, ya que la acción perceptiva incluye una elaboración de los datos sensoriales por parte del sujeto. La percepción se relaciona con los objetos externos y se efectúa en el nivel mental, mientras que la sensación es una experiencia subjetiva derivada directamente de los órganos sensoriales. Organización perceptual. A principios del siglo, un grupo de psicólogos alemanes, a los que se denomina psicólogos de la Gestalt, emprendieron la tarea de descubrir los principios mediante los cuales interpretamos la información sensorial. La palabra alemana Gestalt significaría totalidad, forma o patrón. Los psicólogos de la Gestalt creyeron que el cerebro crea una experiencia perceptual coherente que es más que la simple suma de la información sensorial disponible y que lo hace de una manera regular y predecible. Leyes de la percepción. El todo es más que la suma de las partes. El conjunto percibido es más que la suma de las percepciones elementales. La percepción de un paisaje en su conjunto es cualitativamente distinta a si se percibieran separadamente cada uno de los árboles, cerros y praderas. La totalidad le da un sello a la percepción que la hace incluir la percepción elemental y agregar la propia del conjunto. A raíz de esta característica es que se dan los equívocos al confundir las ilusiones con percepciones reales. Tendencia a la estructuración. Los elementos perceptivos aislados tienen una tendencia espontánea a la organización de forma o gestalt. Si miramos puntos aislados, por ejemplo las estrellas del cielo, tendemos a estructurarlas en constelaciones. Si miramos una nube detenidamente, los detalles perceptivos se van organizando y llegamos a tener la percepción de una cara, un perfil o un objeto cualquiera. Por ejemplo, los trazos A-B se ven diferentes de los trazos C-D en la ilusión de Muller-Lyer.
En la ilusión Ponzo, los dos trazos horizontales se ven diferentes, siendo iguales. Lo que hace la diferencia son los vértices en el primer caso y la línea que proporciona la perspectiva de fondo. En esta estructuración, la figura estructurada de la percepción sobresale al fondo que constituye los elementos no integrados en esta. La percepción estructurada se denomina figura. Los elementos no integrados a ella constituyen el fondo. Por ejemplo, en la figura anterior podemos estructurar un vaso o pileta si nos fijamos en la imagen blanca, o bien dos perfiles de dos rostros que se miran si nos fijamos en las figuras celestes. La distinción entre figura y fondo concierne a todos nuestros sentidos, no únicamente a la visión. Podemos distinguir un solo de violín contra el fondo de una orquesta sinfónica, una voz en medio de una ruidosa calle y el aroma de las rosas en un hermoso jardín. En todos estos ejemplos percibimos una figura separada del fondo que la rodea. Tendencia a la generalización perceptiva. Cuando percibimos una forma, percibimos simultáneamente un significado. Si percibimos una cruz, posteriormente seremos capaces de reconocerla independiente del tamaño, del contexto o de la ubicación en que esté. Una vez captado el signo, podemos generalizar la percepción. Tendencia a la pregnancia. La pregnancia es la facilidad con que un objeto es percibido como figura en relación con el fondo. La figura simétrica y completa tiene más pregnancia que las asimétricas e incompletas. Principio de constancia. La figura tiende a ser percibida como simétrica y completas, aunque no lo sean. Una melodía tiende a escucharse como armoniosa. Si se modifican algunas notas, se percibe como otra melodía. En cambio, si solamente se cambia de tono, es percibida como idéntica. Otro condicionante de la percepción. En cuanto lo percibido adquiere significación para nosotros, alcanza un contenido significativo y pasa a la categoría de vivencia perceptiva. Los determinantes del contenido significativo de la percepción son múltiples. Uno de los fundamentos es la afectividad, es decir, el estado emocional. Los sentidos y el estado de ánimo organizan nuestra percepción. En el fondo, vemos lo que esperamos ver o vemos lo que queremos ver. En el mismo sentido, la experiencia previa en nuestro ciclo vital o nuestra biografía condicionan la percepción. Estamos más entrenados para percibir algunas cosas y no otras. De lo percibido, algunos elementos pasan al primer plano y estructuran la figura perceptiva. De lo anterior se deduce que la realidad es aprendida. Aprendemos a ver la realidad que nos rodea. Lo postergado del panorama perceptivo pasa a constituir el fondo que sostiene la figura. La relación entre figura y fondo es un concepto básico de la psicología de la Gestalt, que de hecho surgió inicialmente del estudio de la percepción. Pensemos en cuán diferentemente es percibido un bosque por el comerciante en maderas, por el artista que busca un motivo estético o por el ecólogo que busca la integración en la naturaleza. Para el primero, la figura pasará a ser la madera potencial. Para el segundo, la figura destacará un rincón oculto especialmente bello, y para el tercero, la proporcionalidad entre flora y fauna pasará a primer plano. Tipos de percepciones. Percepción sensorial es la percepción real y objetiva que se obtiene y elabora con la observación directa del estímulo que impresiona a los aparatos receptores sensoriales, órganos de los sentidos. Percepción consecutiva o postpercepción sensorial, determinada por la persistencia de la imagen sensorial después de desaparecido el estímulo, habitualmente cuando éste ha sido muy intenso. Ocupa un lugar intermedio entre lo perceptivo y lo representativo. Por ejemplo, un sujeto mira persistentemente un jarrón.
luego una pared blanca, y en esta la percibe con la claridad de una percepción sensorial, aunque no tan nítida como esta. Su duración es corta. Pareidolias, también llamada ilusiones fantásticas, consiste en producciones de la fantasía creadora, a expensas de un material sensorial de límites difusos. Por ejemplo, unas rocas en las cuales se ven casas, cuerpos o cualquier figura, siempre con conciencia clara de que se trata de una creación propia y no de una realidad. La importancia de la percepción en la psicología no puede ser subestimada, porque nuestra conducta es determinada a menudo por la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Además de ayudarnos a comprender la conducta, la percepción nos ofrece un medio para estudiar otras características del individuo, como su personalidad o motivación. A continuación definiré lo que son las representaciones por la importancia que tiene en la fenomenología de la percepción. Representaciones, definición, son imágenes surgidas en la conciencia, reconocidas como un producto de sí mismo. Son íntimas, carecen de vivacidad y nitidez, dependen totalmente de la actividad psíquica y se modifican por la voluntad, es decir, son hechas por la mente de la persona. Es lo que conocemos como la capacidad de imaginar y es la base del pensar. Característica: la representación es la materia prima con que trabaja el pensamiento. Los objetos concretos y determinados se viven como percepciones y se actualizan en formas de representaciones. La representación, a diferencia de la percepción, se refiere a algo anteriormente percibido o a algo inventado. Las primeras son las representaciones mnémicas que recuperamos de la memoria y la segunda las representaciones de la fantasía. La representación mnéstica o mnémica, la percepción que el sujeto actualiza, si bien no es idéntica a la percepción que vivió antes, es muy semejante a ella. Es experimentada como un producto real, con la evidencia de que corresponde a algo ya vivido anteriormente. En las representaciones de la fantasía se aprecia una variación de aquello que fue percibido, reacción que se da en relación con la percepción y no con la sensación primaria vivida en la percepción. El sujeto asocia datos sensoriales con imágenes mnéticas distintas de las que integraron aquella vez la correspondiente percepción primaria. A diferencia de la representación mnéstica, el sujeto la experimenta como un objeto irreal, meramente representado que no había sido vivido anteriormente. Siempre se presta a confusión la diferencia entre percepción y representación. Jaspers sintetiza la diferencia fundamental entre ambas de la siguiente manera: características de la percepción. Hemos definido algunos conceptos que nos serán muy útiles en este capítulo para entender mejor el fenómeno de la percepción. Seguiremos con ubicar el fenómeno de la percepción dentro de un conjunto de variables que la caracterizan. Concepto del marco de referencia y escala de referencia. La conciencia de la relación mutua entre los factores externos e internos en la percepción se refleja en el concepto de marco de referencia. En ciertas situaciones, por ejemplo, podríamos decir que el capital tiene un marco de referencia, mientras que el trabajo tiene otro. Damos a entender que la percepción de los dos grupos difiere debido a distintos motivos y valores. En otras palabras, el mismo estímulo es percibido de manera diferente según los valores o motivos del perceptor. El juicio y el marco de referencia. Es evidente que elaboramos a escala de valores por la experiencia, de la cual hacemos uso en el juicio o discriminación. Estas han sido llamadas escalas de referencia y sin ellas muchos juicios o distinciones serían imposibles. ¿Cómo usamos la escala de referencia? Consideremos estos usos típicos. Vemos una película y la llamamos interesante o aburrida,
sin compararla con alguna película que sirva de norma. Llamamos fuerte o débil a la voz de una persona sin compararla con un nivel normal de voz, etc. Pero aunque podemos juzgar un objeto a la vez, tales juicios son relativos a una escala de respuestas que hemos adquirido en el curso de la vida diaria. Hemos visto un gran número de películas y adquirido así una escala de respuestas personales para calificarlas, que varían desde muy interesantes hasta muy aburridas. Hemos oído muchísimas voces y también hemos adquirido una escala de respuestas personales, que abarca desde muy débiles hasta muy fuertes. Cuando juzgamos un solo objeto, lo situamos sin hacer una comparación explícita en algún lugar junto a objetos similares que hemos experimentado. Es obvio que las escalas de referencia alejan la experiencia del individuo y puesto que las experiencias de la vida pueden variar mucho, no es sorprendente que dos individuos puedan juzgar el mismo estímulo de diferente forma. Percepción de estímulos estructurados. En ciertos casos, la percepción puede ser determinada principalmente por el estímulo. Cualquiera que sean los valores o motivos que pueda usted tener, no desempeñaría un papel muy importante en la determinación de lo que percibió usted. Por muy hambriento que estuviera usted, por ejemplo, aún percibiría una maceta con flores como maceta de flores y no como un bistec, un taco o alguna otra cosa relacionada con el hambre. Percepción de estímulos ambiguos. Cuando un individuo se enfrenta con un estímulo no estructurado o ambiguo, su percepción es determinada en gran parte por su característica interna como perceptor o por factores externos como la sugestión. Su motivo, actitudes, experiencia o lo que otras personas dicen desempeña un papel importante en la determinación de su percepción. La estabilidad de la percepción se relaciona con la presencia o ausencia de cambio en la estimulación. En consecuencia, factores internos y factores sociales externos solo pueden afectar a un objeto percibido que tiene una naturaleza inestable. Papel de los factores internos. Examinemos durante un momento la siguiente figura. ¿Qué percibe usted? ¿A qué se parece? No podemos predecir realmente con mucha precisión qué podría percibir usted en la figura, porque eso depende en gran parte de usted, su experiencia, sus intereses, motivos, actitudes, etc. Esta figura es un estímulo no estructurado y cuando presentamos tal estímulo y preguntamos qué es lo que percibe usted, aumentamos al máximo el papel de la característica interna del perceptor. Factores sociales externos. Cuando un individuo se enfrenta con un estímulo ambiguo, es más probable que su percepción sea influida por lo que dice lo demás, que cuando se enfrenta con un estímulo estructurado. Así, la percepción de los individuos es influida por la de otros, mucho más cuando se enfrenta con una situación no estructurada, común que cuando el estímulo está bien estructurado. Ejemplos de esto no son difíciles de encontrar. Es clásico el ejemplo citado por el libro de psicología del autor Whitaker. Dice lo siguiente: al inicio de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después del ataque japonés a Pearl Harbor, se esparcieron los rumores por Hawái. Un rumor afirmaba que era inminente la invasión japonesa por tierra. Otro decía que los japoneses ya habían desembarcado cerca de San Francisco. Y otro más sostenía que las fuerzas de desembarco japonesas habían atacado la costa de California, una cerca de San Francisco y la otra de Los Ángeles. Se suponía que estas dos fuerzas avanzaban para establecer contacto en California. Alguien oyó que los japoneses habían formado el Canal de Panamá. Otros informaron haber visto paracaidistas japoneses aterrizando en Oahu. En algunos casos, los estadounidenses disparaban contra otros estadounidenses creyéndoles japoneses. Los rumores que tanto se esparcieron en aquella fecha representan intentos de imponer significado o estructura a una situación que en realidad carecía de estructura o significado.
Cuando los individuos se enfrentan con una situación de estímulo no estructurado, hay una tendencia psicológica a imponerle una estructura. A la mayoría de nosotros no nos gusta la ambigüedad y cuando se nos presenta una situación ambigua tratamos de resolver la falta de claridad. Por ello, somos mucho más susceptibles a la sugestión cuando nos enfrentamos con un estímulo no estructurado. Hemos de poner atención porque esta tendencia es muy propia de los grupos humanos. En la medida que las cosas no son claras, tendemos a darle estructura a través de los rumores que son intentos de resolver la ambigüedad de ciertos estímulos o situaciones, la atención y la concentración. La atención es la orientación de nuestra actividad psíquica hacia algo que se experimenta, permitiendo así el vivenciar. En la atención, el estímulo se acepta indiscriminadamente en forma pasiva y sin esfuerzos. Este algo que se experimenta puede provenir de situaciones externas, sensaciones, percepciones, etc., o de situaciones internas, como serían las representaciones o pensamientos, sentimientos, etc. A través de la atención nos informamos de las modificaciones fisiológicas y patológicas de nuestro medio interno, ya sea físico o mental, que nos permite la elaboración intelectual. La atención puede ser espontánea o voluntaria. En el primer caso, la atención está a merced de los estímulos cambiantes que la impresionan. Hay ciertas características de los estímulos que atraen con más facilidad la atención, entre estas: la mayor intensidad, la repetición, la desaparición del estímulo, la novedad, la variedad y la rareza de éste. En la atención voluntaria, la dirección de la atención es gobernada activamente por el sujeto, que voluntariamente dirige la atención. Cuando la atención permanece orientada en forma persistente hacia una situación determinada, se está llevando a cabo la función de concentración. A través de la concentración, la atención crea las condiciones para que una determinada situación pase a ser la más destacada en el campo de la conciencia, otorgando a la psique una mayor energía y dedicación a tal asunto, con lo cual el sujeto adquiere mayor noción, exactitud y claridad, con rendimiento más eficiente en el manejo de sí mismo y del mundo que lo rodea. La atención y concentración son requisitos indispensables para un buen rendimiento intelectual, siendo una condición necesaria para que se lleven a cabo los procesos de asimilación y razonamiento lógico propios de la inteligencia. Nuestros sentidos están siendo bombardeados casi continuamente por estímulos de varias clases: la presión de la ropa que llevamos, las voces de otras personas, la visión de varias cosas de nuestro medio. Sin embargo, en cualquier momento somos conscientes de solo un número limitado de estos estímulos. Si miramos televisión, nuestra percepción puede concentrarse en las imágenes de la pantalla. Solo tenemos una noción vaga de las personas que hablan cerca de nosotros. No percibimos claramente a quienes entran en la habitación o salen de ella. No advertimos la temperatura de la habitación. Es evidente que podemos eliminar más o menos ciertos estímulos mientras concentramos conscientemente nuestra atención en otros. Es obvio que ejercemos cierto control sobre aquellos estímulos que llegan a ser el punto focal de nuestra percepción. Pero si cuando miramos televisión se produce un fuerte ruido cerca de nosotros, nuestra atención puede desviarse a la fuente del ruido. Si repentinamente las luces de la habitación empiezan a oscilar, dirigimos nuestra atención a ellas. Es evidente, pues, que los determinantes de la atención a veces son internos y en otros casos externos. Por tanto, nosotros determinamos qué es lo que atendemos en ciertos casos, pero en otros las características de los estímulos que inciden en los sentidos determinan nuestra atención. Condiciones de los estímulos y atención. Hay algunas características de los estímulos presentados a los sentidos que a menudo determinan nuestra atención.
Entre ellas figuran las siguientes: cambio de estímulo. Cualquier cambio en las condiciones del estímulo, como un incremento del ruido o la alteración de la iluminación, con frecuencia atrae la atención, pero no respondemos a los estímulos aisladamente, por lo que mientras una alteración en el nivel del ruido en una situación puede atraer nuestra atención, la misma alteración en otra situación puede que no la atraiga. Alguien que repentinamente grite en una biblioteca puede atraer mucha atención, mientras que en una fábrica de calderas el mismo grito puede pasar inadvertido. Movimiento. El movimiento es otra característica del estímulo que puede atraer la atención. Un movimiento súbito cerca de nosotros, cuando nos concentramos en un juego de cartas, puede convertirse en el foco de atención. Por el contrario, la falta de movimiento en una situación en la que todos los demás objetos se mueven también puede ser una característica del estímulo que atraerá la atención. El hecho concreto es, como en relación con el cambio de estímulo, que el valor de un movimiento específico en cuanto a la atención particular debe ser considerado teniendo en cuenta otros estímulos presentes. Tamaño. Es más probable que los objetos grandes atraigan más nuestra atención que los pequeños. Los publicistas tienen muy presente este factor, permaneciendo constante otras cosas. Es más probable que un anuncio grande atraiga nuestra atención que uno pequeño. Así, el tamaño es otra característica del estímulo que puede ejercer una gran influencia en la atención. Repetición. La repetición es otro factor que a veces ejerce una fuerte influencia en la atención. Podemos encender nuestro tocacintas cuando empezamos a estudiar y encontrar que cuando nuestra atención se concentra más y más en el libro que leemos, la música se desvanece en nuestra conciencia. Sin embargo, al atascarse el cassette, nuestra atención se desvía rápidamente hacia el tocacinta. Pero debe decirse que aunque la repetición puede ejercer una fuerte influencia en la atención, el papel de la repetición también puede reducir la atención. ¿No hay otros factores que también atraen la atención? Absolutamente. Hay muchas otras características del estímulo que a menudo ejercen una fuerte influencia en la atención. El prurito en la nariz, por ejemplo, puede convertirse en el centro de nuestra atención. Sonidos de alta frecuencia atraen más la atención que los de baja frecuencia. La novedad a menudo atrae la atención. Aún el zumbido de un mosquito puede llegar a ser el principal centro de atención en una noche de verano cuando tratamos de dormir. Muchos de estos factores operan en forma interdependiente para influir en la dirección de la atención en cualquier situación dada. Debe hacerse constar también que, como en el caso de la percepción, los factores internos del individuo y las condiciones del estímulo pueden actuar conjuntamente para determinar nuestra atención. Factores internos y atención. Ya hemos observado que podemos controlar en cierto grado lo que resulta el punto focal de la percepción. De manera consciente y deliberada prestamos atención a un libro, por ejemplo, o a una orquesta sinfónica. Tan conscientemente quizá tratamos de eliminar las influencias que nos distraen. Es evidente que hay muchas características del perceptor que determinan su atención. Motivos. Si estamos hambrientos, es más probable que los estímulos asociados con este motivo lleguen a ser el centro de nuestra percepción. Es mayor la probabilidad de que atendamos a un anuncio de televisión sobre alimento inmediatamente antes de cenar, cuando tenemos apetito, que después estaremos más conscientes de los restaurantes de las ciudades si tenemos hambre que si acabamos de comer. En cierta forma, los motivos hacen que nuestra percepción sea selectiva, es decir, atendemos a aquellos aspectos de lo que nos rodea que son relevantes a nuestros motivos particulares, intereses y valores. Debe ser obvio para el estudiante que sus intereses y valores tienen mucho que ver con la selectividad de su percepción. Atendemos a aquellos aspectos de nuestro mundo que se relacionan con nuestros intereses, lenguaje y percepción.
Es evidente que el desarrollo del lenguaje, básicamente una manifestación de la capacidad del hombre para representar objetos o ideas en manifestaciones simbólicas, trae profundos cambios en la percepción. El conocimiento de los nombres de los objetos no solo hace más fácil el poder discriminar entre ellos, sino que los estudios recientes han llegado a demostrar incluso que la vocalización de las palabras durante el proceso de la percepción altera la manera o eficiencia de la percepción misma. Smith, 1965. A la inversa, se ha demostrado que la insuficiencia auditiva hace también insuficiente la percepción visual, aspecto simbólico de la percepción humana. Una vez que el niño ha aprendido conceptos abstractos tales como bien y mal o bueno y malo, estos conceptos desempeñan un papel importante en su percepción. Puede advertir su propia conducta en la de los demás como buena o mala, o la de los otros como hostil o simpática. El mundo en que vive cesa de ser un mundo limitado a los objetos y a los sucesos físicos. Se convierte en un mundo en que el éxito puede estar representado por las posesiones materiales de una persona en la que conduce un Mercedes es considerada como rica e importante, o solo como resultado de la ostentación, mientras que otro sujeto parece constituir un obstáculo para las actividades propias, o en cambio son de ayuda. En pocas palabras, la capacidad del hombre para formar abstracciones o símbolos modifica su mundo drásticamente desde la niñez hasta la vida adulta. El adulto que ejerce sus funciones a un nivel abstracto advierte el mundo en gran parte como símbolo, es decir, su percepción es mediada por procesos simbólicos. Este no es el caso de la percepción animal. El lenguaje y la diferencia humana en la percepción. Existe en árabe alrededor de 400 palabras que corresponden a una sola palabra inglesa, camel, camello. El árabe que comercia con camello puede diferenciar o distinguir los camellos por la edad, el sexo y por las cualidades de la casta o de la cría. Un camello hembra preñada es designada por una palabra especial, como lo son las que son empleadas por diferentes objetos. El hombre de la cultura occidental que se ve un grupo de camellos puede advertir ciertas diferencias de color y otras características, pero ciertamente no será capaz de hacer todas las distinciones del comerciante árabe. Dos camellos que parecen ser iguales para el ojo del occidental pueden ser advertidos como animales diferentes para el árabe. Un ejemplo semejante a este se encuentra en el lenguaje esquimal. Existen diversas palabras que corresponden al término nieve. El esquimal distingue variedades de la nieve, que son de difícil diferenciación para nosotros. De manera semejante, las pieles de distinta calidad son fácilmente distinguidas por los esquimales, que poseen vocablo para cada uno de estos grados. Para el ojo no educado, estas pieles son análogas y parecen de la misma calidad. La distinción en el lenguaje se refleja no tan solo en cualidades tangibles, sino que también en las intangibles como son la percepción del tiempo y del espacio entre los pueblos que viven en diversas partes del mundo. Hace años la percepción del tiempo era muy distinta de lo que actualmente, y se relata que en época tan reciente como la de 1850, las personas consideraron muy divertida la idea de que una fábrica produjera 7 relojes por día. Era difícil para estas personas concebir que pudiera existir demanda para esa cantidad de relojes. Los conceptos del tiempo en forma de minutos y segundos son desconocidos en muchas partes del mundo, y mientras nosotros concebimos el tiempo en forma de semanas y meses en partes más primitivas del mundo, los intervalos son considerados como los días que transcurren entre uno y otro día de mercado. Estos casos sirven para ilustrar que la percepción de hecho es mediada por el lenguaje en muchas ocasiones. Si bien existe mucha semejanza en la percepción de los pueblos civilizados y primitivos, hay también muchas irregularidades dictadas por bastantes diferencias en el lenguaje. Conclusión. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos reflexionar sobre el fenómeno de la percepción y plantearnos algunas interrogantes.
Tal vez la reflexión sobre este tema nos permita cambiar algunos de nuestros patrones o modelos de la realidad. A estos patrones o modelos se les llama paradigmas. Los paradigmas nos ayudan a poner límites a la realidad percibida y a dar ciertas leyes o reglas dentro de esa realidad, es decir, influyen en nuestra conducta de manera poderosísima. Como hemos dicho, la posibilidad de experimentar la realidad última o absoluta no es posible. Por eso que somos diferentes los unos de otros. Solo tenemos acceso a nuestras sensaciones y a través de ello, por medio del proceso de la percepción, nos representamos el mundo que nos rodea, organizando la información en un paradigma o modelo, de tal manera que lo que vemos es lo que nuestro modelo del mundo nos permite ver. La realidad objetiva en última instancia no la podemos conocer porque no tenemos acceso a ella. Nuestro cerebro funciona como un gran filtro. Gran parte de los estímulos que nos alcanzan el umbral mínimo quedan fuera de nuestra percepción. Por lo tanto, no somos conscientes de ellos. Filtro sensorial. Por la diferencia individual entre los seres humanos, donde influyen los tipos de crianza, experiencias previas, diferencias de ambientes socioculturales, patrones genéticos, etc. Nos hacemos paradigmas diferentes de la realidad. ¿Quién percibe la realidad de una manera última y objetiva entre los seres humanos? Más bien creamos nuestra propia realidad, que como dijimos, la organizamos de acuerdo a un modelo. Por lo tanto, podemos decir que la realidad es relativa y depende de cada observador. No habría dos personas que tengan una misma percepción de la realidad, parecida, sí, pero no idéntica. Este modelo de la realidad podemos compararlo con un mapa, que es lo que nosotros nos representamos como la realidad. Sin embargo, este mapa es diferente del territorio. Por muy completo que sea este mapa, solo representa al territorio, no es el territorio. Mis órganos de los sentidos solo me permiten tener acceso a una parte de este territorio y a partir de esta parte yo construyo y organizo mi mapa. Mi mapa difiere de otras personas. Sin embargo, a pesar de ello, podemos tener coherencia en cuanto a nuestra conducta. Esta coherencia nos permite articular una organización social y se da básicamente por el lenguaje y por nuestras emociones. Hablamos de situaciones que podemos reconocer en el lenguaje y que nos permite tener cosas en común los unos con los otros. Compartimos un mundo explicativo. En cuanto a las emociones, la emoción básica es el amor. Con amor podemos entrar en coherencias conductuales los unos con los otros, es decir, a pesar que nuestros mapas sean distintos, y nuestra conducta también. Podemos entendernos y valorarnos como personas que tienen experiencia legítima, porque el amor nos lleva al respeto del otro y de la realidad y a la aceptación de su experiencia, a pesar de que no concuerde con la mía. Entonces, debemos recordar que como no tenemos acceso a la realidad última, por la forma de operar del sistema nervioso, la única respuesta válida para relacionarnos entre los seres humanos es la humildad perceptiva. Esta humildad me lleva a respetar al otro y a aceptarlo como persona que tiene todo el derecho de ver lo que ve, de sentir lo que siente, de pensar lo que piensa y de hacer lo que hace, a pesar de que yo no esté de acuerdo con él. El otro tiene derecho de expresar su realidad y yo tengo el deber de validarlo. De lo dicho anteriormente se desprende consecuencias prácticas en la comunicación humana que de alguna manera no agrega nada a lo ya dicho por el humilde carpintero de Nazaret, Jesús el Señor. Ahora vemos de manera borrosa, como en un espejo, pero un día lo veremos todo tal como es en realidad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Apóstol Pablo, 1 Corintios 13:12. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así tiene notificaciones. También puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.